Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana. Los invito a ir al libro de Jueces, el capítulo 15. Jueces en el Antiguo Testamento, el capítulo 15, y seguimos con nuestra serie Rompiendo los patrones del pecado. Y hoy el título de la prédica es La gran salvación del Señor. Y algunos ya han visto que están unas visitas nuestras aquí, nuestros hermanos y amigos desde la infancia, Adán y su esposa Jamie y dos de sus hijos, Allison y Jackson. Y entonces nos da mucho gusto tenerlos aquí. We're glad you're here, guys. Es una bendición muy grande. Y también estaba esta mañana pensando, yo sé que les he contado esto, pero como él está aquí, él estaba conmigo, hicimos muchísimas cosas y detrás de la casa de mis papás había un avispero. Y nosotros decidimos que debíamos destruirlo. Obviamente teníamos que usar varias armas, entonces sacamos todas las armas, arco, flecha, y empezamos a darle, pero no teníamos mucha puntería y entonces sobrevivió la primera ronda. Entonces decidimos, no, vamos a usar piedras y nos acercamos más a tirar piedras y hicimos eso un rato, le dimos unos golpes más realmente y finalmente eso no. Tocó encontrar unos palos que cortamos largos y entramos para matarlos a todos. O matarlo, bueno. Y ustedes saben qué pasó. Que le dimos a ese avispero y salieron, eso de alborotar el avispero es real. Salimos corriendo y nos picaron, ¿cuántas veces? No recuerdo, 3, 4, 5 veces a los dos. Pero vencimos al enemigo. Sí, y estaba pensando que eso lo pensé porque en este libro de Jueces hemos hablado de algunas armas inusuales, ¿cierto? Que por ejemplo vimos a Samgar con una aguijada de bueyes y él venció a los filisteos con esa aguijada de bueyes. Recuerden a Jael que mató a Sísera con una estaca, que fue una escena trágica. Vimos a Gedeón. ¿Cuáles fueron las armas de Gedeón? Ahí las antorchas, los cántaros, las trompetas, ¿cierto? Y vimos también una mujer que dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech, pobrecito. Y así, hasta ahí llegó. Y vamos a ver hoy que Sansón usa una quijada de asno también. ¿Por qué vemos esto en el libro de Jueces? Y hay dos respuestas. Una respuesta es que simplemente humanamente hablando, no había armas en Israel en este entonces. No había metales para hacer espadas o escudos y esas cosas. Y lo vimos en el cántico de Débora en el capítulo 5, que ella decía, no hay aquí escudos, no hay armas, porque realmente no estaban bien organizados para la guerra. Eso por el lado humano, pero Dios también les propongo que Dios usó estas armas inusuales porque Él quería resaltar su poder y su gloria. Porque con cada una de estas armas, esa persona realmente tenía que decir, Dios es quien me ayudó a ganar esta victoria. Entonces vamos a ver eso en la gran salvación del Señor. Vamos a orar y después entrar al texto. Vamos a leerlo todo y después hablar al respecto. Padre, queremos darte gracias por esta mañana. Gracias por lo que hemos podido hacer en las alabanzas, los cánticos, Padre, para recordar quién eres tú, Padre. Y oramos que hoy lo que hemos cantado sea una realidad en la vida de cada uno, Padre. De que podamos entender tu gran salvación y gozarnos en ella, Padre, y celebrar la victoria tuya a través de tu Hijo. Por eso estamos aquí reunidos, Padre, como hemos escuchado en las lecturas bíblicas, que tú eres el Dios quien ha vencido a nuestros peores enemigos y por eso, Padre, quieres que vivamos con agradecimiento y con gozo en Cristo. Padre, ayúdame a mí como predicador a tener las palabras que tú quieres y oramos, Padre, que tú le des a cada uno
mucha atención a tu palabra y que obres en el corazón de cada uno según su necesidad, Padre, porque estamos necesitados de ti hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hace 8 días le dimos palo a Sansón, ¿cierto? Hablamos de algunas debilidades de él y esto es algo interesante de ese hombre que podemos identificarnos con él. Ahora, hoy no quiero darle palo, sino que más bien vamos a enfocarnos en Dios y vamos a leer este texto y ver que Dios es el héroe de la historia. Miren ahí Jueces 15, el 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo le he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte, entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno, fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Vemos aquí una gran historia, ¿cierto? Y la idea central la vemos ahí en el 18. Teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Ahí vemos que el enfoque de este relato aquí, esta porción, es la gran victoria, la gran salvación del Señor. Y entonces, en este tiempo, quiero que sea una celebración a nuestro Dios. Al ver lo que Él ha hecho, debemos alabar al Señor por su gran salvación. Y hace 8 días vimos a Sansón con muchas debilidades, ¿cierto? Pero hoy creo que lo vemos en su mejor momento. No perfecto, pero en un buen momento. Y cuando Él dice en el 18, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, nosotros podemos entender que así Él lo ha hecho en Cristo Jesús también. Y lo vamos a ver. Debemos alabar al Señor por su gran salvación. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? Vamos a ver aquí 3 maneras de hacerlo en el texto de hoy. Y la primera manera la vemos en el 9 al 13. Como ya leímos, no vamos a leer todo el texto, pero recuerdan que los filisteos llegaron al campamento de Judá y los de Judá les preguntan, ¿qué hacen ustedes acá? Y dicen, no, hemos venido a aprender a Sansón, a hacerle como él nos hizo a nosotros. Notaron ahí que Sansón dice, yo les voy a hacer lo mismo también. Pero miren el 11, el versículo 11 es el versículo clave aquí de la primera parte. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron.
Es un diálogo bastante raro, ¿cierto? Porque ¿cómo debía ser la reacción del pueblo con su juez? Cuando el juez, Dios lo había levantado para darles libertad y salvación, ¿y qué dicen ellos? Sansón, ¿qué haces acá? Estamos bien bajo el dominio de estos filisteos. Estamos cómodos con el pecado. Estamos cómodos con este reinado de ellos sobre nosotros. Y vemos entonces la primera manera de alabar al Señor por su gran salvación es rompiendo nuestra alianza con el pecado. La primera manera es romper nuestra alianza con el pecado, porque ellos estaban cómodos bajo el dominio de los filisteos. Miren conmigo Jueces 1, los primeros 4 versículos del libro. A ver si recordamos lo que Dios les había dicho. Jueces 1, el 1 al 4, que muestra lo que ellos debían hacer. Jueces 1, 1 al 4 dice: Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿Quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: Sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al pereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Iglesia, pregunta: ¿será que los de Judá han cambiado ya? Al principio del libro, ¿cómo estaban ellos? Animados, ¿cierto? Consultaron al Señor: ¿qué hacemos, Señor? Suben a pelear y ustedes van a ganar. Es una victoria asegurada. Y ellos lo hicieron. Pero ya en el capítulo 15, como hemos visto en este libro, hay un declive de la nación y ya ellos dicen: no, más bien, dejémoslos quietos. No queremos alborotar el avispero. Estamos bien, Sansón. ¿Por qué estás actuando de esta forma? Hace 8 días vimos cómo el Señor empezó a obrar a través de él. Y vemos aquí que realmente, pues en el libro vamos a ver armas extrañas, pero Sansón mismo es un arma extraña en la mano del Señor. Porque es un hombre que tiene muchos defectos y a pesar de eso Dios lo usa, ¿cierto? Pero vemos aquí que ellos estaban bien bajo esa alianza con los filisteos. Y nosotros a veces también podemos tener el mismo problema. Porque podemos pensar que estamos bien bajo el dominio del pecado y no vemos que es un problema. Estamos aliados con el pecado, con los pecadores y todo bien. Pero vemos aquí que fue un problema para ellos y es para nosotros también, ¿cierto? Cuando estamos aliados con el pecado, ¿cómo nos va a servir eso? De ninguna forma. Entonces aquí vemos la necesidad de romper esa alianza con el pecado. Aquí hablamos del evangelio bastante, ¿cierto? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, ¿cierto? Buenas noticias. Pero lo hemos dicho muchas veces aquí: si no entendemos las malas noticias, no vamos a entender las buenas. Porque las malas noticias, ¿cuáles son? Pues la Biblia habla de Dios. Él es el creador, pero también es el juez, ¿cierto? ¿Y qué va a hacer ese juez algún día? Si no han leído Apocalipsis 20, deben leerlo para tener temor del Señor. Porque ahí habla del gran trono blanco y Él va a sacar los libros en los cuales están escritos nuestras obras y nos va a juzgar a los que no han recibido a Cristo, ¿cierto? Y en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Captaron esa palabra ira?
Dios dice que está airado contra nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Él es el santo, Él es el juez. Y como santo y justo, ¿qué tiene que hacer con el pecado? Lo tiene que castigar, ¿cierto? Entonces, por eso, la importancia de entender la mala noticia. Cuando entendemos esa realidad, ya vemos que hay una necesidad de un Salvador. Pero ellos no veían eso. Ellos estaban cómodos en su pecado y bajo el dominio del pecado. Y por eso cuando llega el libertador, ellos dicen, no, ¿qué haces? Qué triste, ¿verdad? ¿Será que eso pasa hoy día? Puede pasar, ¿cierto? Con una persona que no ha conocido a Cristo puede pasar. Incluso como cristianos a veces estamos cómodos con algún pecado en nuestra vida. Entonces por eso debemos entender muy bien el problema antes de ver la solución, el libertador, el salvador que Dios ha enviado. Ahora, ¿cuántos de ustedes se saben Juan 3:16? ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso el versículo, ¿cierto? En mi país hasta aparece, bueno, aquí también tal vez en los estadios y todo chévere, pero el 18 que viene después, ¿ustedes se saben ese? Dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, esa mala noticia hay que entenderlo, hermanos. Si no entendemos la mala noticia cuando llega el juez final, o sea, Cristo, no vamos a estar preparados, ¿cierto? Entonces hay que entender la mala noticia primero. Regresemos a nuestra historia, el versículo 12. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Yo creo que aquí Sansón está jugando un poco con ellos, ¿cierto? Porque esto no es una conversación normal. No, Sansón, venimos no para matarte, sino para prenderte y atarte y entregarte al enemigo. ¿Qué tal? Es ridículo, ¿cierto? Pero Sansón, como siempre, ha ganado la victoria. Dice, ok, muchachos, está bien, yo me voy y me entrego. Ahora, cuando pensamos en nuestro Señor Jesús, también se entregó, ¿cierto? Su propio pueblo lo entregó para que fuera crucificado. Y vamos a ver varios paralelos entre Sansón y Cristo que para mí son sorprendentes porque realmente vemos aquí algo que hizo Sansón, pero en Cristo y en su crucifixión hay muchas cosas similares que, como hemos dicho, no es una casualidad, sino que Dios obra a lo largo de la historia para finalmente revelarnos lo que ha hecho en su Hijo Jesús. Bien, entonces aquí vemos que ellos lo entregan al enemigo. Miren ahí el 14. Vamos a leer. La primera manera era romper la alianza con el pecado. La segunda manera la vamos a ver aquí en el 14 al 17. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Ahora, este nombre en el 14 dice que vino hasta Leí, pero es el nombre que Sansón mismo le dio al lugar. Y por eso se conocía hasta aquel entonces como Leí. Vemos aquí una victoria asombrosa, ¿cierto?
Yo estaba haciendo el cálculo, ¿cuánto tiempo se demoraría Sansón en matar a cada uno de estos filisteos? Yo le puse 30 segundos. No sé, de pronto lo hizo más rápido, más lento, pero si calculamos 1000 hombres a 30 segundos, estamos hablando de más de 8 horas de estar matando con esta quijada de asno. ¿Cómo estaría Sansón al finalizar esa jornada? Una jornada laboral extraña, ¿verdad? 1000 hombres y las mató con una quijada. Las probabilidades de que Sansón ganara contra 1000 eran menores que cuando Arabia Saudita le ganó a Argentina. ¿Sí? Y eso fue este mundial, pensábamos, ¿cierto? Que con esa derrota de Argentina pensamos que iban a quedar en la primera ronda. Por lo menos yo lo pensé y estaban cerca, ¿cierto? Pero es un ejemplo en donde yo creo que los de Arabia Saudita van a recordar esa victoria para toda su vida. Y van a hablar de eso para siempre, ¿cierto? Como hacemos con la victoria contra Argentina. Que ustedes todavía recuerdan. 5-0, ¿cierto? Maravilloso. Pero aquí es algo más grande todavía. ¿Por qué? Porque realmente un hombre contra 1000 es más improbable que cualquier derrota en el fútbol. Un hombre contra 1000. Ahora, ustedes saben que hay un versículo bíblico que explica esto. Si quieren apuntar Josué 23:10. Escuchen lo que dice. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Entonces, ¿quién ganó la victoria aquí? ¿Quién es el héroe? ¿Es Sansón o es Dios? Dios, porque Dios estaba usándolo a él como su arma. Él con una quijada de asno, pero Dios lo tenía en la mano y lo estaba usando para llevar a cabo su voluntad. Entonces la segunda manera, ya les dije, la segunda manera era asombrarnos de su victoria. Asombrarnos de su victoria. Si queremos alabar al Señor por su gran salvación, primero tenemos que romper la alianza con el pecado y segundo, asombrarnos de su victoria. Aquí lo que eso debe causar es asombro, hermanos. Un hombre contra 1000 hombres, ¿cierto? Y vemos ahí un juego de palabras, el 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y hay un juego de palabras interesante porque la palabra asno es la misma palabra como montón. En hebreo es curioso, pero es como usar la misma palabra que tiene 2 significados. Asno y montón. Entonces, ¿qué nos indica? Que Sansón está también usando un juego de palabras para mostrar qué tan grande fue esta victoria. Incluso yo creo que él estaba sorprendido con eso, ¿cierto? Porque no debía sorprendernos, ¿cierto? Miren el 14 otra vez, se me olvidó mencionar esto, el 14. Y así que vino hasta Leí los filisteos saliendo gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Ahora, miren conmigo el capítulo 14, el versículo 5. Ya sabíamos lo que iba a pasar porque miren el 14:5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Miren ahí que es la misma construcción, es lo mismo, porque viene el pueblo gritando, el león viene rugiendo, Sansón despedaza sin arma y ahora él tiene un arma. ¿Qué les va a pasar a los filisteos? Ya sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que les va a ir supremamente mal, porque el Espíritu de Jehová vino sobre él y Dios le dio una gran victoria. Y debemos asombrarnos ante esta victoria. Ahora, les propongo que hay una victoria más grande que esta.
Como mencioné, cuando leemos sobre Sansón, vemos un patrón, cómo obra Dios. Dios usa un hombre para llevar a cabo su voluntad, y esta fue una gran victoria. Pero acompáñenme a Mateo 27, pueden mantener ahí el dedo, para ir a Mateo 27. El versículo 33. Mateo 27, 33. Y si pensamos en cómo iba a lograr la salvación Dios, ningún hombre hubiera pensado en este plan, como cantamos en la primera canción. Miren aquí el 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgata, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarniéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vemos aquí que Dios usa la herramienta, el arma más inusual, ¿cierto? Porque una cruz era un símbolo del poder romano y de la crueldad de ellos. Dios usó una cruz para llevar a cabo su plan de salvación, que es la victoria más grande de la historia humana. Y debemos asombrarnos ante eso. A veces lo hemos escuchado, ¿cuántas veces? Muchas veces, ¿cierto? Pero ¿estamos asombrados ante lo que Él hizo? Si nos ponemos a pensar en lo que Él hizo, ¿realmente estamos asombrados? ¿Nos quebrantamos ante esa obra cuando entendemos que Él hizo eso por nuestro pecado, hermanos? Eso debe asombrarnos realmente. Y quizás algunos dirán: pero pastor, denos algo práctico. Denos unos tips para vivir mejor. Pero ¿saben algo, hermanos y amigos? Lo que Dios hizo en esa cruz es la realidad, la verdad más profunda y más práctica que exista. ¿Por qué? Porque la única obra que puede derretir un corazón rebelde es la obra de Cristo en esa cruz. La única obra, la única arma de Dios que puede darnos un corazón humilde, agradecido, que puede transformar nuestra vida es lo que Dios hizo en esa cruz. Y a veces no lo captamos o estamos como ya acostumbrados a eso. Sí, la cruz. Pero realmente fue la victoria más grande y tenemos que entender eso. Porque si tenemos un problema en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro corazón, ¿a quién podemos acudir?
a la obra de Cristo, ¿cierto? Lo que Él ha hecho. Y la palabra dice que incluso Él intercede por nosotros, por lo que Él ha hecho como nuestro sumo sacerdote. Y ahí es una verdad asombrosa, más asombrosa que lo que hizo Dios con Sansón. ¿Será que podemos ser egoístas si exaltamos la obra de nuestro Salvador en la cruz? Es una contradicción, ¿cierto? Sería imposible ser egoísta ante semejante obra de amor. Digamos que decimos, no, yo no tengo amor, ¿qué hago? Yo debo amar y no siento amor. Pues ¿en quién debemos meditar? En el amor de Cristo, ¿cierto? Lo que Él hizo en esa cruz, lo que Él hizo en su vida, lo que Él hizo en su resurrección, como hemos leído, lo que hace hoy día por nosotros, intercediendo por nosotros, es su amor. Y es asombroso realmente. Y eso nos puede transformar, pero solamente si nos asombramos ante esa victoria contundente del Señor. Miremos entonces la tercera manera. Aquí vamos a leer el 18 y 19. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado a esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Pues vemos aquí a Sansón en su momento de debilidad. Él había tenido una gran victoria. Y como vemos en la Biblia muchas veces, después de una gran victoria, sentimos mucho cansancio espiritual, ¿cierto? O en este caso, cansancio físico. Él estaba en una crisis profunda. Él pensaba que iba a morirse. ¿Y qué dice? Pues acude al Señor y dice, ¿moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos? Básicamente Él está diciendo, Dios, tú me has dado esta victoria y ahora voy a morir de sed. No puede ser. Pero me ayudó a pensar en algo. El comentarista Kenneth Way, él dice lo siguiente, Dios abrió la cuenca en Lehi, similar a la provisión de agua de parte de Dios en el desierto. Eso en Éxodo 17, números 20. Este incidente es un regalo inmerecido de la divina gracia. De hecho, este milagro de agua eclipsa el milagro anterior de la batalla para que Dios salga como el principal héroe en la narración. Así termina el clímax de esta parte, de esta porción, es que Dios le provee agua. Realmente. ¿Y por qué este comentarista dice que es un regalo inmerecido de la divina gracia? ¿Sansón merecía esta agua? Miren su pregunta. ¿Moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos? Y uno dice, pero Sansón no le preocupaba eso cuando estaba con esa mujer de Timnat, ¿cierto? Porque él se entregaba a la nación pagana cuando se trataba de una mujer, y vamos a ver que lo hace después. Entonces no podemos decir que fue por algo que él mereciera, sino que fue por la pura gracia de Dios. Ahora, ¿será que la salvación de Dios es algo que merecemos? Para nada, ¿cierto? Lo más difícil de eso es reconocer ante el Señor, Señor, yo no tengo nada bueno en mí, absolutamente nada. Yo soy un pecador que merece tu condenación. ¿Cierto? ¿Les cuesta a ustedes también reconocer eso? Porque queremos siempre estar agarrados de un poco de méritos nuestros. No, yo soy buena persona, yo ayudo a algunas personas en necesidad, yo soy buen vecino, ¿cierto? Yo soy un buen hijo, buen padre, buen madre, buen esposo. Yo trabajo honradamente y ahí estamos buscando algo en nosotros para decir, sí, Dios me debía esto. Pero cuando entendemos la salvación, tenemos que decir, yo no merecía eso, yo merecía. A veces decimos, no merecemos nada bueno de Dios. Es mejor decir, merecemos su condenación. Merecemos su condenación. ¿Y qué nos da en vez de su condenación? Su salvación, ¿cierto? Y eso es lo que vemos aquí. Vemos que sobresale la gracia de Dios, el favor inmerecido totalmente, porque esta agua no la merecía.
igual nosotros. Y como mencioné, es curioso, Jesús en la cruz, ¿qué dice en Juan? Tengo sed. ¿Recuerdan eso? Tengo sed. Y vemos aquí Sansón, él tenía sed también. Pero mucho más importante es entender lo que Dios hace en su Hijo. Ahora, no les di la manera tampoco, ¿cierto? La tercera manera, si están apuntando, es gozar de su gracia. Gozar de su gracia. Porque no es solamente creer en su gracia y decir yo creo eso, sino es gozarnos en su gracia. Cada día es gozarnos en su gracia porque no la merecemos. No la merecemos. Y vemos aquí que Sansón representa al pueblo de Israel. Cuando Dios les dio agua en el desierto, ¿la merecían? No. Cuando Dios le dio a Sansón, le dio agua, ¿la merecía? Tampoco. Y cuando Dios nos ofrece salvación en Cristo, ¿la merecemos? No. Entonces, para exaltar su obra, tenemos que gozar de su gracia. Realmente gozar de su gracia, no solamente creerlo, sino gozar de esa gracia todos los días, hermanos. Me hizo pensar en Cristo en Juan 7, 37, 38. Él dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, es interesante, si lees a los comentaristas, ellos dicen, no hay un versículo como tal que textualmente dice de su interior correrán ríos de agua viva. Pero mi teoría después de estudiar este pasaje es que Jesús tenía este pasaje en mente porque él estaba pensando en Sansón como un hombre que debía ser un libertador maravilloso y no lo fue, que clamó a Dios por agua y Dios le dio y ahora él dice, si tienes sed, ven a mí. Yo te daré agua de vida eterna que saciará tu alma para siempre. Y eso es lo que necesitamos. Ahora, como dije, gozar de su gracia es diferente de simplemente recibirla. Porque es algo de todos los días. Y a veces estamos en su gracia, pero no gozamos de su gracia. No apreciamos su gracia. Y no vemos que cada vez que Él nos limpia de un pecado, nos perdona de algo, por algo, es su gracia. Y debemos gozarnos en su gracia todos los días. Ustedes saben que me gusta la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster. Y es bueno memorizarla. La primera pregunta es, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Y qué dice el catecismo? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ahora, ¿qué pasa si cortamos la respuesta en la mitad? El fin principal del hombre es glorificar a Dios. ¿Estaría bien así? Si es así, sería solamente algo como una carga, ¿cierto? Uy, yo tengo que glorificar a Dios y es una carga, me cuesta, es difícil, Señor. Aquí otra vez tratando de glorificarte hoy. Qué carga, hermanos, estoy achicopalado con esto. Me siento mal. Y como decía un pastor mío en Estados Unidos, a ver si aguantamos hasta que venga el Señor. Por favor, Señor. ¿Cierto? A veces estamos así y lo reconozco ante ustedes, yo también. ¿Pero por qué? Porque no estoy gozando de su gracia. Estoy pensando en mí mismo, estoy pensando en mis luchas, en mis dificultades, en mis cargas y no en el Señor Jesús. Porque Él ganó la victoria, hermanos. Pero tenemos que ver qué hizo Él y añadir esa segunda parte. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Eso empieza ahora y continúa eternamente. Gloria a Él. Gracias al Señor, algún día no tendremos que luchar con la carne, con el pecado, y podremos hacerlo. A veces la voz se cansa, ¿cierto? Y uno quiere cantar y ya está ronco y no puede, pero
tendremos una voz perfecta para cantarle toda la eternidad. Y gozaremos de su presencia, pero Él nos ha llamado a hacerlo hoy, a realmente gozar de su presencia. Y yo no sé si todos lo estamos haciendo. Y como les dije, a veces lo hago y a veces no lo hago. Y cuando no lo hago, ¿qué pasa? Ya todo se vuelve una monotonía. ¿Cómo se dice monotonía? Sí, después me ayuden con esta palabra, hermanos. Porque debemos glorificarlo y gozar de Él para siempre. Ahora, Sansón recibió una bendición de Dios, salió de ahí agua y él bebió y recobró su espíritu. Y quizás tú estás y dices hoy, yo me siento como Sansón espiritualmente. Yo me siento cansado. Yo quiero tirar la toalla. Yo no quiero seguir porque hay luchas, hay dificultades, hay cosas en mi corazón que no sé qué hacer con ellas. Pero cuando clamamos al Señor y empezamos a gozar de su gracia, ya Dios nos va a dar la victoria en Él. Ya la vida cristiana no será una carga, sino un gozo. Entonces hemos visto 3 maneras de alabar al Señor por su gran salvación. ¿Cuál fue la primera, hermanos? Romper nuestra alianza con el pecado. La segunda, asombrarnos de su victoria. Y la tercera, gozar de su gracia. Y vemos aquí, este hombre nos lleva a ver que Dios es el héroe de la historia. Dios es el héroe de toda la Biblia y específicamente en lo que Él hizo a través de su Hijo Jesucristo. Entonces yo no sé cómo Dios ha hablado a tu corazón. Dios obró en mi corazón con esta porción esta semana pasada al pensar qué triste es cuando no lo alabamos por su victoria. Y cuando esa alabanza no está en nuestros labios constantemente y no gozamos de su gracia.